Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver lo que es continuidad de una función. En un punto dado, en x. ¿Sí? Entonces, f de x, bueno, sea f de x una función y x0 un punto en un intervalo, vamos a ponerlo como x0 perteneciente a los reales. x0 pertenece a los reales. Entonces, f de x0 es continua si se cumplen tres cosas. Lo primero, la función evaluada en x0 existe. Segundo, el límite cuando x tiende a x0 existe también. Y la tercera cosa, límite de f de x. Y la tercera cosa es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x tiene que ser lo mismo que la función evaluada en x0, es decir, en el mismo punto. En otras palabras, el punto 3 lo que me dice es el resultado que obtuviste en el punto 2 tiene que ser igual al resultado que obtuviste en el punto 1. Si se cumplen estas tres cosas, se dice que f de x es continua. ¿Sí? Algo importante es que los polinomios siempre son continuos para cualquier valor de x. Entonces vamos a poner aquí como una nota. Nota, si f de x es un polinomio, automáticamente es continuo. Es un polinomio, f de x es continua para toda x perteneciente a los reales. Entonces, ¿pero qué quiere decir que una función sea continua? Una función es continua si gráficamente yo la puedo dibujar sin despegar el lápiz del papel o del pintarrón o de donde estén graficando. Si ustedes pueden hacer la gráfica sin despegar el lápiz, ¿sí? Coloquialmente así se dice, sobre una superficie, quiere decir que la función es continua. Pero por ejemplo, si están haciendo esto y después dicen, en lugar de seguir aquí por acá, damos un brinco y seguimos de este otro lado. Como aquí le cortamos para seguir acá arriba, esta función ya no sería continua. Es decir, no hay una continuidad en el trazo. Esto sería pues gráficamente y coloquialmente hablando. Pero pues vamos con ejemplos donde apliquemos estos tres puntos. Déjenme borrar eso de ahí.
calculando esto. Muy bien. Entonces, déjenme mandarles foto de esto. Nos vamos con el primer ejemplo de continuidad. Ejemplo. Determina si f de x es continua en x0. x0. Y tenemos que f de x es igual a 5x menos 4. Y x0 es igual a 1. Esto de entrada ya sabemos que es continuo porque es un polinomio. Y la nota que teníamos acá abajo dice que los polinomios son continuos para todo valor de x perteneciente a los reales. Y como el 1 es un número real, quiere decir que esta función va a ser continua en este valor. Entonces, primer paso. Calcular f de 1, ¿sí? Que sería f de x0, que es lo primero que tenemos aquí. Entonces, vamos a evaluar la función en x igual a 1. Entonces, calculamos f de 1 a qué es igual. Es igual a 5 por 1 menos 4. 5 por 1 son 5 menos 4 es igual a 1. Y este valor, pues sí existe en los reales. Entonces, ya cumplió el primer punto. Siguiente punto. El límite de f de x cuando x tiende a x0 debe de existir. Entonces, segundo paso, calcular el límite Segundo paso, calcular el límite. ¿Qué límite vamos a calcular? Pues el límite cuando x tiende a x0, pero x0 vale 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de f de x, pero f de x vale 5x menos 4. Y pues esto sería solamente pues cambiar la x por el valor al que converge, que es el 1. Sería 5 por 1 menos 4. 5 por 1 son 5 menos 4 igual a 1. El límite también existe, ¿sí? Por lo tanto, sí se cumple el segundo paso. Tercer paso, comparar el resultado del punto 1 y el punto 2. Los resultados del paso 1 y el paso 2. En el paso 1 me quedó que f de 1 es igual a 1. Entonces, f de 1 fue igual a 1. Pero esto es igual también a el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Como los dos resultados fueron iguales, quiere decir que el tercer punto, que es el que tenemos acá, también se cumple. Por lo tanto, vamos a escribir ya la conclusión. Por lo tanto,
f de x es continua para x0 igual a 1. ¿Sí? Resultó que sí era continua.